Buenas, soy Elena Salcedo. De mí decir que trabajo desarrollando bots y lo que surja en un partner de Microsoft que se llama Intelequia. Y bueno, que hace el objetivo de esta sesión es hacer un From Zero to Hero. Gracias a los patrocinadores que nos llevan acompañando unos cuantos eventos, de hecho cada vez son más, no van a caber en la diapositiva. Y bueno, gracias también a los organizadores que también son los que hacen que todo este tipo de eventos salga adelante. ¿Qué es un bot? Un bot es un software de automatización de tareas, no tiene más, que ahora se ha puesto muy de moda, pero que esto lleva estando ahí siempre. Estamos en una búsqueda constante de intentar dotar de inteligencia a este software. De hecho, hemos empezado ya a llamarlo asistente virtual, que queda ahí como más molón, pero sigue siendo lo mismo. Una máquina siempre será una máquina y entenderá únicamente comandos. Pero si nos damos cuenta, hablamos con estos chatbots en lenguaje natural y no solo es que nosotros hablemos con ellos en lenguaje natural y que nos entiendan, sino que ellos también nos devuelven una respuesta a nosotros en lenguaje natural. Siempre será el usuario el que interactúe por primera vez. El usuario utilizando sus dispositivos a través de los canales en los que el bot esté expuesto podrá hablar con él. Y cada canal manda peticiones HTTP muy diferentes, cada una es de un padre. Entonces, hay un recurso en Azure que se llama Azure Bot Service que se encarga de normalizar todas estas peticiones y mandar una única petición a nuestra aplicación, que siempre tendrá el mismo esquema para que a nosotros nos dé realmente igual desde qué canal se está atacando al bot. Entonces, esto es una de las cosas buenas que tiene Bot Framework, que nos permite tener nuestro código centralizado y poder publicarlo en varios canales. Cuando llegue una petición, nuestra aplicación tendrá que ingeniárselas para reconocer el lenguaje natural, para descifrar este lenguaje natural, y lo va a hacer a través de servicios cognitivos. En nuestro caso vamos a utilizar el de Q&A, que se encargará de darnos una respuesta también en lenguaje natural para que nosotros se la devolvamos directamente al usuario. Él lo hace todo, nosotros le damos lo que ha preguntado el usuario y nos devuelve lo que ha preguntado, o sea, la respuesta que le vamos a dar al usuario. O como Luis, que es otro servicio cognitivo, que lo que va a hacer es, en vez de darnos la respuesta para dar al usuario, nos va a dar la intención que tiene el usuario. Es decir, nosotros con la intención que tiene el usuario, es decir, la intención de lo que quiere conseguir, nosotros podremos formar ya una respuesta. Ir a buscar datos a base de datos, podremos ir a buscar a una knowledge base, aplicaciones de terceros, a incluso otros asistentes personales. Es una API, podéis hacer lo que queráis como cualquier otro API. De EcoBot. Vamos a empezar a verlo por la clase Startup, que vemos en el configure que en la versión 3.1 ya tenemos que en el pipeline de ASP.NET Core el middleware de MVC se ha deconstruido. Y de hecho nosotros no necesitamos el módulo completo de MVC. En nuestro caso nos va a valer con el sistema de endpoint routing. Los controladores del bot son muy pequeñitos, los controladores, si lo veis en el proyecto de ejemplo que hay en el bot builder, en el repositorio de bot builder, vais a ver que los controladores son muy pequeñitos. Lo único que necesitan son esas 3 líneas que veis ahí y ya está. De hecho, debería quedarse así de pequeñitos. No puede crecer un controlador porque lo único que necesita es, o sea, lo único que expone va a ser un endpoint, que va a ser ese endpoint de API Messages. Siempre tiene que ser API Messages. De hecho, todos los canales por los que se exponga el bot con Bot Framework van a ir a través de ese endpoint. No puede ser otro, no nos podemos inventar otro, porque va a ser el que esté atendiendo el bot service que vimos antes, que era el que recibía todas las peticiones de todos los canales diferentes y que normalizaba la petición para nuestra aplicación. Entonces, siempre va a ser el endpoint de API Messages
Y nada, vamos a usar este sistema de endpoint routing que consiste en mapear las rutas específicamente para determinadas acciones. Y bueno, si evitamos utilizar el middleware de MVC, incluso los controladores de ASP.NET, conseguimos un proyecto más liviano y más desacoplado. Vamos a ver que lo que hace esta acción realmente para este endpoint es que se le va a pedir al service provider que me resuelva el bot, que va a ser una clase que vamos a ver ahora mismo, y que me resuelva también el HTTP adapter que vamos a utilizar, o sea, que es una clase de bot framework que vamos a necesitar para que traduzca la petición HTTP en un contexto con el que vamos a trabajar en el bot. Y lo único que vamos a hacer, o sea, lo único que necesita es decir al adapter, por favor, procesa la request que me viene y luego le pasas lo que sea al bot. Hay que decir que realmente cuando un usuario nos escribe, nos llega una request, pero no, pero la respuesta del bot no llega en la response. Se crea otra request diferente hacia el canal. Si nos movemos al bot, a la clase bot, vamos a ver que hereda de un activity handler, que este activity handler implementa la interfaz iBot. Este activity handler lo que nos va a permitir es, o sea, proveernos de diferentes situaciones en las que el usuario va a interactuar con nosotros. Nosotros vamos a usar en este caso la de onMessageActivity, que es cuando el usuario nos manda un mensaje, y también la de onMemberSadded, que es cuando un usuario se añade a la conversación. Cada vez que un usuario encuentra el bot, por así decirlo, abre la conversación del bot, nos va a llegar la petición de que se ha añadido a la conversación. Y ahí es el momento de decir, hola, sirvo para X. Volviendo a nuestra clase bot, vemos que hemos hecho override de estos dos métodos, del de onMessageActivity y el de onMemberSadded. OnMemberSadded es cuando un usuario entra en la conversación, vamos a ver de todos los miembros que hay en la conversación, que en un principio vamos a estar el usuario y el bot. Si no soy yo el que se ha incorporado a la conversación, voy a lanzar un mensaje. Si no soy yo, quiere decir, si no soy el bot, o sea, si no es el bot el que se ha incorporado a la conversación, porque no se va a saludar a sí mismo, le voy a mandar un mensaje que va a decir hello netcoreconf. Y he sobrescrito también el de onMessageActivity, que este lo que va a hacer va a ser devolver el mensaje que ha escrito el usuario. Le estoy diciendo contexto de turno, manda la actividad que voy a crear con un mensaje factory. Va a ser esta actividad de tipo texto y, y nada, el tipo texto es específicamente lo que el usuario nos ha dicho, que es el talk context, que es donde nos va a venir toda la información, todo el contexto de turno, es decir, también nos va a llegar el texto que ha dicho el usuario. Pues eso, vamos a encontrarlo en la actividad.text y se lo enviamos y así pondrá echo bla bla. Vale. ¿Cómo probamos nuestro bot? Bueno, pues en el App Settings nos va a poner que necesitamos rellenar el Microsoft App ID y el Microsoft App Password, pero realmente para probar en local no es necesario. Lo que vamos a necesitar va a ser el Bot Framework Emulator, que lo podéis buscar en Google y os lo podéis descargar, está por ahí el repo. Y y aquí en el Bot Framework Emulator lo que vamos a conseguir es probar nuestro bot. Nos va a pedir la URL en la que está expuesto nuestro bot, que cuando lo ejecutemos vamos a ver que se levanta en la, bueno, a mí se me levanta en la 3978, que el endpoint
está expuesto en localhost 3978. Entonces, para probar el bot, en el bot emulator lo que voy a hacer va a ser poner http localhost 3978 api messages que habíamos visto que era lo que necesita el endpoint que necesita el bot para tirar para adelante. Vemos que Microsoft App ID y Microsoft App Password no vamos a rellenarlo porque estamos en local y no necesitamos, no lo hemos publicado, todavía no lo necesitamos. Vale, le damos a conectar y ya tenemos activa nuestra conversación. De hecho, hemos lanzado una actividad de tipo update al conectarnos a la conversación. De hecho, vamos a reiniciar, vemos que es de miembro añadido y el bot nos saluda, nos dice hola netcoreconf. Entonces, en el momento en que yo vaya a decir cualquier cosa, él me va a decir lo mismo que le haya dicho yo con él. Quiero enseñaros la demo para que ya empecemos a hablar teniendo en cuenta una base, o sea, pensando ya como en un objetivo. Este bot lo que va a hacer va a ser replicar la agenda de la Netcore. Entonces, si alguien nos pregunta por qué sesión hay a las X, pues nos lo va a decir. O, por ejemplo, eh, qué sesiones hay a mediodía. Así vemos, pues por ejemplo, aquí tienes Integration Apps with Azure Active Directory, sino que estábamos diciendo, dame las sesiones que vaya a haber a mediodía. Podemos decírselo de varias maneras. Podemos decir a las 12 que hay, podemos decir que veo a la hora antes de comer o lo que se nos pueda ocurrir. Así que, bueno, este servicio, el de Luis, es un servicio que se llama Language Understanding Intelligence Service, que es un sistema de procesamiento del lenguaje natural que detecta la intención que tiene un mensaje, como ya hemos visto. Entonces vamos a ver luego los modelos que hemos creado para este bot. Van a ser muy poquitos, de hecho solo veis ahí solo 3, que está el de none, que significa ausencia de intenciones, es decir, que no ha detectado ninguna intención. Vemos el de What to Watch, que es el de qué veo ahora, el que nos devuelve sesiones, y Who is she or he, que es el que nos va a devolver los speakers. Entendemos como intención realmente un comando, que es lo que entiende la máquina, decíamos. Tendrá asociada una funcionalidad específica en el bot conversacional. El modelo el modelo tiene que estar balanceado, ahora vemos que no lo está, intentaremos solucionarlo. ¿Qué significa balanceado? Significa que los ejemplos que hayamos metido en cada una de las intenciones sean más o menos los mismos. Vamos a ir a la web que se ve mejor. Bueno, por si acaso, si queréis cotillear ya, es EU, porque es Europa, eu.luis.ai. Bueno, esto, aparte de un modelo de intenciones, también es un modelo de entidades. Por ejemplo, en What to Watch, que es que ver, pues he metido dos tipos de entidades. Una es Daytime, que es qué sesiones hay a las 2 de la tarde. No hay ninguna, ya os aviso. Cada una de las intenciones y cada una de las entidades va a tener asociado un comando. En el caso de la entidad time adverb phrase, pues el comando es time adverb phrase y va a tener los valores estos. Pues si yo pongo primera hora, me va a decir que son las 9. Si pongo mediodía, me va a decir que son las 12. Pues todos estos sinónimos, por ejemplo. Y nada, este es una entidad de tipo lista, pero podéis hacer otro tipo de entidades. Bueno, hay varios tipos. De hecho, hay entidades ya predefinidas. Podéis crear lo que se os ocurra, pero útiles para descifrar diferentes puntos de interés de la frase. Nosotros tenemos creados eso. El de datetime, que es una predefinida, el speaker name, que va a tener los nombres de los speakers. Esto, por ejemplo, es curioso porque creo que Alexa lo tiene. Ya. No he mirado si esto en inglés tiene nombres propios, pero en castellano no hay. Así que igual, comunidad,
os hago un llamamiento para que hagáis esto. Es un coñazo meter nombre a mi nombre. Y bueno, eh, he creado también el track que solo tiene track 1, 2 y 3, que va a ser, pues si me dicen sala 1 va a ser track 1, si me dicen auditorio pues también va a ser track 1, si me dicen track 1 pues también será track 1, track 1. Vale, entonces le dais a Create New App y ahí nos va a pedir un nombre que le vamos a llamar DemoNetCoreConf. Vamos a decir que esté en castellano y la descripción, pues lo que queráis. Podéis no ponerla si queréis, pero bueno, eso. Entonces ya aquí empezaremos con el dashboard vacío a meter intenciones. Y siempre estará la de non, la de ausencia de intenciones. ¿Qué ejemplos tenemos que meter aquí en non? Pues por ejemplo, ¿tiene algo que ver mi aplicación con ir de vacaciones? No, pues claramente está fuera de mi scope, donde me voy de vacaciones. No sé escribir vacaciones o mes. Vale. Entonces, si pone alguien donde me voy de vacaciones o algo parecido, o dónde está la playa o lo que fuere, pues se va a ir por aquí. Cuanto más lo entrenemos, pues mejor. Pero eso siempre tiene que estar balanceado, porque los ejemplos que suman para que se vaya por cada una de las intenciones también restan al resto de intenciones. Es decir, si yo entreno muchísimo el what to watch, lo que voy a conseguir es que prácticamente cualquier frase que me diga el usuario se me vaya por what to watch. Entonces tiene que estar bastante balanceado para que sea capaz de ponderar bien y dar un score, el score que merece realmente, no porque uno tenga muchas palabras debería ir por allí. Así que intentemos nivelar un poco el modelo. Vamos a meternos de lleno ya en el código y para eso vamos a descargarnos un proyecto que sea la versión mínima que podemos tener con un bot, que es el EcoBot, que lo único que hace es que cuando un usuario le dice algo, el bot simplemente le responde con lo mismo que ha dicho el usuario, es decir, que le replica, le hace eco. Y nada, me acabo de meter en el repositorio de ejemplos de Bot Builder y los han actualizado. Así que estamos de enhorabuena. Y nada, mira, el de EcoBot, vamos a descargarnos este y bueno, voy a mi Visual Studio que yo he hecho algunos cambios que os voy a contar por si acaso os mola, pues los usáis y si no, pues este está fenomenal porque antes estaban por la 2.2 y ahora ya por fin han actualizado a 3.1, así que fenomenal. Esto lo vais a encontrar en la web de eu.luisai, en la pestaña de Manage y el tab de Azure Resources. Nos va a poner ahí lo que necesitábamos, lo que necesita nuestra aplicación para tirar. Me voy a crear un Luis Recognizer middleware, un middleware de Bot Builder, que lo que va a hacer es meterse en el pipeline en el que se va creando el contexto y, y vamos a meternos nosotros dentro para detectar la intención que nos llega del usuario, la de insertar el Luis Result en el contexto. Entonces, a nosotros nos interesa, entonces nosotros lo que necesitamos es el Luis Recognizer y vamos a crearnos un field que se llame Luis Recognizer. Entonces, ahora en el onTurnAsync, que es el método por el que va a pasar cada vez que
pase algo por el bot, o sea, cada vez que haya una interacción, esto va a registrar, o sea, esto se va a ejecutar cuando haya un nuevo turno. Entonces, cada vez va a pasar por aquí, pero a nosotros realmente solo nos interesa cuando el turn context es de tipo activity. Bueno, vamos a probar que no nos venga vacío el turn context y vamos a ver la actividad que nos viene es de tipo activity types. Lo que vamos a hacer va a ser coger el texto del mensaje. Vamos a comprobar que no esté en blanco, o sea, que nos haya dicho algo el usuario y vamos a mandarle al Luis Recognizer que nos diga qué intención y qué entidades tiene este utterance. Aquí lo que le estamos diciendo es Recognizer reconoce lo que viene en este turn context y él solito va a saber que tiene que ir a buscar el utterance y lo que vamos a hacer va a ser en el turn context meter en el estado, en el turn state, el Luis Recognizer Result, que este turn state realmente lo que es un diccionario, es un clave valor, le vamos a meter con la clave Luis Recognizer Result el Recognizer Result. Y vamos a decir al pipeline que siga con sus cosas. Entonces lo que conseguimos aquí es que este onMessageActivity tenga el Luis Result. Luis Result. Punto. Aquí tenemos entidades, aquí tenemos intenciones. Es mucho más fácil mirar las intenciones que las entidades. Aviso. Bueno, echadle un ojo. De todas formas, este repositorio está subido. Si queréis verlo un poco más en profundidad, echadle un ojo. El GitHub es github.com/esalcedo, igual que el Twitter. El otro servicio cognitivo que vamos a emplear se llama QAnaMaker. Es un servicio, bueno, se llama QAnaMaker porque es question and answer, preguntas y respuestas. Y bueno, pertenece al grupo de los servicios cognitivos de knowledge, de conocimiento. Realmente esto es un conjunto de pares clave-valor donde el valor es el conjunto de preguntas y la clave es la respuesta. Hay una respuesta por n preguntas. Por ejemplo, un usuario podría preguntar, ¿tienes hambre? ¿Comes manzanas? ¿Qué comida te gusta? Están asociadas todos con una clave, con una respuesta. Todas estas preguntas que están formuladas de manera muy diferente, el lenguaje natural es muy rico, al final tienen un único objetivo, tienen una única respuesta que dar al usuario, que será en este caso, solo tengo hambre de conocimientos. Hace un tiempo se ha agregado al servicio una nueva funcionalidad que hace que que el servicio de QAnaMaker no sean solo pares de preguntas-respuestas, sino que podemos ir uniendo estos pares. Entonces podemos ir creando conversaciones uniendo pares, porque podemos añadir opciones a cada par para que nos redirija a otro par. Pero esto lo dejo ahí solo como información porque en este proyecto no lo hemos incluido. Vamos a acceder a QAnaMaker.ai para crear nuestra knowledge base y nada, ya estamos en este dashboard, pues vamos a crear una nueva knowledge base. Si no tenemos un QA Service desplegado en Azure, este sería el momento de crearlo. De hecho, hay uno también gratuito. El primero que te puedes crear es gratuito.
Así que si queréis echarle un ojo, ahí lo tenéis para probar. Y yo ya realmente ya tengo Quana Service, entonces voy a ir a utilizar uno de los que ya tengo. He dado a Refresh para que se vaya a mi cuenta de Azure y me traiga mi suscripción. Voy a seleccionar un Q&A Service. A mí me dice que no puedo no puedo elegir el lenguaje porque cada Q&A Service tiene un lenguaje asociado en el momento, o sea, y ese lenguaje se asocia cuando tú haces la primera knowledge base. O sea, probablemente si es vuestra primera knowledge base os va a dejar elegir el lenguaje. Pero si ya habéis creado una, todo el Q&A Maker va a estar asociado a ese lenguaje. Por lo mismo que habíamos dicho antes con Luis, que hay que seleccionar el lenguaje, porque esto va limpiando la frase del usuario, va haciendo eh, limpieza de tiempos verbales, de plurales de femenino y masculino y tal, se queda como con el esqueleto, con lo esencial para ir dando puntuación, en este caso, a uno u otro par de nuestro conjunto de pares de Q&A y el que más puntuación haya sacado es el que se va posicionando más arriba en la lista. Entonces, el resultado de este servicio va a ser que a nosotros nos va a devolver una lista con las respuestas que más puntuación ha sacado para el utterance que ha dicho el usuario. Entonces vamos a poner nombre a nuestra knowledge base, que será, descabeza. Este check de aquí es para el multiturno, pero en este caso no vamos a usarlo. El multiturno que había comentado antes. Y esto de, bueno, aquí os pide una URL porque si tenéis una página web y tenéis unas question and answer de estas unas FAQ que hay en toda web, pues si ponéis aquí directamente la web de las FAQ, ya te carga todas las preguntas y respuestas que tengas en tu web. A mí personalmente no me parece muy buena práctica porque no es lo mismo una web que un bot. Y un bot está intentando parecerse a una persona, estamos intentando humanizar la máquina. No tiene nada de sentido que una persona pregunte algo bastante simple y el bot le responda un tochazo que suele haber en las FAQ. Entonces, el Q&A es para darle mimo. O sea, a cada pregunta le tienes que asignar la respuesta correcta y no debería ser muy larga, no debería abarcar muchos temas, o sea, una respuesta por tema, la solid del Q&A. Y, y nada, eso sería. Hay que darle mimo a este servicio. Bueno, podemos añadir las URLs para que nos vaya cogiendo las preguntas de donde queramos. También podemos añadir un fichero, puede ser un PDF, creo, un Excel o un Word. Y esto es lo bueno, que es lo único que va a tener eh, nuestra knowledge base, que es el chit chat. Que el chit chat son preguntas así como de hablar fácil, preguntas que son residuales, que no son suficientemente importantes como para hacer una funcionalidad específica para cada una de ellas, pero son preguntas que hacen que el bot tenga vida realmente y que parezca más persona al hablar, porque si no, pues nos quedamos en el software de automatización de procesos sin dotarle de esa humanidad. Entonces yo creo que el chit chat es lo más importante para que un bot sea un poquito más humano. Y bueno, tenemos varios chit chat, vamos, que esto ha salido hace poquito en español,
Antes estaba solo en inglés. Tenemos varios chit-chat, profesional, amigable, ingenioso, preocupado, como que te hace cariñitos, no sé qué es caring, o entusiasta. Y, o sea, caring parece como la abuela, ¿no? Que se preocupa. Bueno, no sé. Eh, y bueno, en el que hemos creado antes, o sea, en el de la agenda, hemos utilizado Witty, que es ingenioso y la verdad que a mí me hace bastante gracia. Así que vamos a crear la Knowledge Base. Vale, pues ya tenemos creada la Knowledge Base y esto mola porque te permite testear el bot aquí mismo. Entonces, tú puedes empezar a probar aquí cómo quedará en tu bot final. ¿Qué comes? Comer implica muchas cosas que no tengo, como un sistema digestivo o cubiertos. Es que me hace mucha gracia este bot. Probando, que está muy chulo. Bueno, pues así se crea sin más. Y bueno, no solo es al principio cuando puedes meter preguntas todo el rato, puedes meter nuevos pares continuamente. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ir añadiendo preguntas. Por ejemplo, ¿dónde he dejado el móvil? Que soy muy dada a perderlo todo el rato, da igual donde esté. Eh, ¿Sabes dónde están los cascos? ¿Alguien ha visto mis llaves del coche? Bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, cuantas más preguntas metas, pues más rico es. La respuesta a todo esto sería, si fuese mi madre, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Le damos a Save and Train y vamos a probar. Voy a probar. um, ¿Has visto? mm, ¿No habrás visto dónde he dejado mis gafas? ¿A qué voy yo lo encuentro? Pues así, podemos ir añadiendo pares, nuevos pares. Y lo bueno es que puedes probar cómo quedaría tu voz final aquí, que está muy chulo. Voy a hablar un poco de la arquitectura que vamos a hacer con el bot para que nos situemos un poco y cuando lo veamos en código sea más fácil ubicarnos. Pero vamos, la cosa es esta. El usuario a través de sus dispositivos va a acceder a una serie de canales en los que el bot estará publicado. Estos canales mandarán peticiones HTTP que serán recogidas por el bot service. Esas peticiones serán normalizadas y le llegará una petición a nuestro bot. El HTTP Bot Framework Adapter será el que transforme esa petición HTTP al contexto del diálogo y el contexto de turno. Y a partir de ahí nosotros iremos manejando. Hemos decidido que la arquitectura gire en torno al modelo de intenciones en nuestro bot. Entonces, nos hemos metido en el pipeline que va creando el contexto y hemos incluido en el contexto el resultado de Luis. Cuando ya tenemos lo que ha dicho el usuario, le preguntamos a Luis y entonces nos lo guardamos en el contexto. Entonces, ya en nuestro bot ya sabemos qué es qué intención nos ha dicho Luis que tiene. Puede ser, cada intención va asociada a una funcionalidad.
y cada funcionalidad vamos a tratarla en un diálogo distinto. Va a haber 3 diálogos para las 3 intenciones que tenemos. Recordemos que era una intención para las sesiones, otra intención para los speakers y otra intención que realmente no es que sea una intención, sino la ausencia de intenciones, la de non. Entonces, si es la intención de sesiones, va a devolver al usuario las sesiones. Si es la de speakers, va a devolver al usuario los speakers. Y si es la intención de non, lo que vamos a hacer es preguntar al servicio de Q&A, porque no sabemos qué respuesta dar al usuario. Entonces, vamos a buscar en el servicio de Q&A que nos dé una respuesta en lenguaje natural directamente que irá hacia el usuario. En el message activity lo que quiero hacer es redirigir a un diálogo u otro dependiendo del resultado que me dé Luis, es decir, de la intención que haya detectado Luis que tiene el usuario con ese mensaje. La cosa es que no quiero hacer if else, if else, if else o un case o tal, entonces, porque eso va haciéndose cada vez más grande y hay que editar siempre la misma clase y luego estamos todos metiendo cosas en el mismo sitio y se hace gigantesco y te quieres pegar un tiro cuando lo ves, empiezan a salir regions por todos los lados, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todo eso que no queremos, vamos a utilizar el patrón strategy que lo que va a conseguir es que esté todo ordenadito, que es lo que mola. Me voy a crear una interfaz. Vale, lo que tiene esta interfaz es la declaración de un método handle que será el que sabrá qué hacer con la funcionalidad que le toque hacer, es decir, va a redirigir a un diálogo, el diálogo que le toque, y el método isValid que nos va a servir para saber si es el handler, si el handler es el que sabe resolver esa intención. Entonces, vamos a tener un handler por cada intención y vamos a tener un diálogo por cada handler. Es decir, cada intención va a tener asociado en última instancia un diálogo. Me he creado una serie de handlers que van a saber si son válidos o no por el intent. Si el intent es who is she, este handler, el de Luis who is she intent handler, va a ser válido para manejar la petición. Entonces, ahora, ¿cómo la manejamos? Pues ahora vienen los diálogos. Si queréis ver este código, está aquí. Echadle un ojo si queréis. Los diálogos son estructuras que permiten al bot realizar diferentes funcionalidades, las que necesite llevar a cabo, y cada diálogo será destinado a satisfacer una única finalidad. Los prompt dialogues se usan para hacer preguntas rápidas al usuario, rápidas y concretas, de poca interacción. Algo así como que el bot pregunta lo que sea y el usuario contesta. Y si la pregunta por lo que fuera no se queda satisfecha, pues el bot tiene la posibilidad de validar la respuesta y volver a preguntar, o sea, tiene un reprompt. Los waterfall dialogues se componen de
varios pasos que se ejecutan uno detrás de otro y esto facilita que la información pase de un paso a otro. Fatal. Los waterfall dialogs se componen de varios pasos que se ejecutan uno detrás de otro y con esta estructura es medianamente fácil el pasar información de un step al próximo justo después, al que viene justo después. Y los component dialogs se componen de los dos anteriores y de otro como el mismo también, pero además de esto es que tienen su propio set de diálogos. Y un set de diálogos es un conjunto de diálogos eh, que se usa para en el momento en que se quiere instanciar un diálogo por este método, se va a buscar a ese set de diálogos con un ID de diálogo y así se puede instanciar. Y el ID debe ser único. Ahora vamos a ver en el proyecto que ya está funcionando cómo se añaden los diálogos. Hemos visto que en la clase bot tenemos sobrescrito el método de onMessageActivity. Recordemos que podíamos sacar la intención que había detectado Luis a través del TurnContext porque habíamos hecho el middleware de Luis Recognizer que metía los intents, o sea, metía el resultado de Luis en el TurnContext. Vale, pues teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear los diálogos que va a manejar cada uno de los handlers que hemos creado para cada uno de los intents. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crearme un dialog set. Tengo que inyectarme el conversation state y me voy a crear una propiedad que va a manejar Pod Framework por mí, que es el estado del diálogo, para saber a qué diálogo le va tocando en cada momento. Lo que sí que tengo que hacer, o sea, lo único que tengo que manejar del estado es guardarlo después del turno. Lo guardo en el onTurn aquí, en el onTurn, o sea, después de cada turno hace lo que tenga que hacer y luego guarda el conversation state y hasta ahí todo bien. Vale, seguimos. Entonces, una vez creado el dialog state, lo que voy a hacer va a ser añadir los diálogos que he creado para cada uno de los intents. Para para la ausencia de intenciones, para el diálogo, para el intent de none, he creado el diálogo de Q&A dialog, que es el que voy a utilizar para llamar al servicio de Q&A para que me dé una respuesta directa para el usuario. He añadido también el diálogo de What to Watch, que es el que nos va a dar las sesiones, y el quién es ese o esa, que es el que nos va a devolver speakers. Vale, teniendo eso en cuenta, vamos a crear el dialog context que vamos a tener que utilizar más tarde para llamar a los diálogos y, y vamos a hacer esta línea, ¿vale? Para que en el caso en que un diálogo se quede a la mitad, es decir, que se haya ejecutado la pregunta del usuario pero esté esperando una respuesta, o sea, se haya ejecutado la pregunta que haya querido hacer el bot pero aún está esperando por la respuesta, pues va a ir a este método, al continue dialog, y va a manejar que siga por donde se quedó ese diálogo. Entonces, muy importante, si el resultado es vacío, significa que no hay ningún diálogo a medias, que se ha terminado con todos los diálogos que ya están todos completados, así que podemos redirigir la petición a a un diálogo nuevo, por así decirlo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para redirigir un diálogo nuevo? Lo que vamos a hacer, intención de Luis. Voy a coger la intención que está, o sea, la intención que más puntuación ha tenido. Total, que coge los intents, coge el que más puntuación ha tenido, que es el que está por encima, y coge la key, que es el nombre del intent. Y lo que vamos a hacer es, de mi lista de numerables, voy a coger el primero que sea válido para manejar este intent. Entonces, imaginemos que el intent es who is she, y entonces vamos a ir al handler de who is she y vemos que nos va a dar que es válido, pues vamos a decirle que lo maneje. Si fuese null, significa que nadie puede manejar esta petición, que significaría que en Luis hemos creado un nuevo intent que no tenemos registrado en el código, entonces le pasamos el dialog context y allá se las apañará él. Vamos al intent y vemos que aquí hay otra manera de instanciar diálogos, que es la de que yo tengo el diálogo que me han inyectado por el constructor y le voy a decir, oye diálogo, ejecútate. Le paso la propiedad del dialog state y a correr. Este diálogo se plantea de la siguiente manera. Hemos decidido que tenga varios pasos y que se le den una serie de opciones al usuario porque el usuario puede preguntar mm, quién da charla a las 5 y a las 5 da charla 3 personas diferentes. A las 5 va a ser un entity, que estamos dejando los entities un poco de lado, pero tenemos los entities que nos van a ir filtrando eh, los speakers o las sesiones. Vale, entonces imaginaos que nos dicen eso, que quién habla a las 5. Pues tengo 3. Le tendré que decir, ¿quieres información del primero, segundo o el tercero? Con el nombre. Pues entonces el usuario podrá elegir cuál de esos le interesa y ya le devolverá la, la card con la información del speaker. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues se va a afrontar con un waterfall dialog y con un choice prompt. El waterfall dialog es para ir haciendo la serie de pasitos de esto de imprimir y tal, y el choice prompt va a ser únicamente para mandarle las opciones que tiene al usuario cuando es una lista, no un speaker. Vale, entonces, el primer paso del waterfall dialog comprueba los speakers que hay, si es mayor que uno, le suelta las opciones y si no, pasa al siguiente step. El siguiente step se llama getSpeaker y veo si puedo recuperar el speaker de las opciones que me ha seleccionado el usuario, es decir, a lo mejor me ha seleccionado el del track 1, pues me va a llegar aquí el nombre del speaker del track 1. Voy a buscar en mi lista de speakers. Esto está fatal hecho, pero bueno. Ignorad que estoy buscando en los speakers 15 veces, ¿vale? Ya lo veréis si os descargáis el código. Y si lo mejoráis, mejor, porque la verdad es que no me he puesto a mirar cómo funciona Sessionize. Sessionize o Sessionize, que tampoco sé cómo se pronuncia, Dios mío. Cállate ya. Vale, entonces, ¿por dónde me he quedado? En el getSpeaker. Cogemos el nombre que nos ha dado el usuario. Y si está en la lista de speakers, pues cojo el primero y entonces ya tengo el speaker. Bien, que no funciona, que el usuario no me ha dado nada, pues será porque no se le ha preguntado al usuario. Entonces quizás me lo ha dado el step anterior. Si el step anterior me ha dado un speaker, significa que solo tenía un speaker, es decir, que la lista solo tenía un speaker. Entonces, si el usuario no me ha dado nada, pues pruebo suerte con lo que me ha dado el método anterior.
El step context.result te vale tanto como para recoger lo que te ha dicho el step anterior como para recoger lo que te dice el usuario a través del chat. Vale, entonces, ya suponemos que tenemos el speaker, pues se lo pasamos al siguiente paso. El siguiente paso del waterfall se llama print speaker y lo que va a decir es si de verdad que recupero un speaker, entonces constrúyeme la card con la información del speaker y envíala. Para añadir Q&A vamos a necesitar el SDK, instalar el SDK, buscamos en Nugget, se llama Microsoft Bot Builder AI Q&A. Las credenciales que va a usar para instanciarse son estas, las de QuanaMaker Endpoint, y las podéis encontrar en la web de QuanaMaker.ai. En el momento en que publicas te sale directamente estas credenciales, pero si quieres mirarlas cuando ya has publicado y no acabas de publicar, están también en la pestaña de Settings. Al final, ¿qué vamos a hacer con Q&A? Y vamos a llamar a Q&A cuando Luis no detectase ninguna intención. Entonces, recordemos que desde el bot se fue... recordemos que desde el bot hemos decidido... No. Desde el bot hemos cogido el intent que nos ha devuelto Luis y hemos llamado a un handler, que en este caso sería el handler de non, y ese handler de non lo que ha hecho es llamar al diálogo de Q&A. Entonces vamos a ver cómo se ha creado este diálogo. Esto sí que es muy sencillito porque el SDK nos lo deja fácil. Lo único que tenemos que hacer es inyectarnos el QuanaMaker y en el momento en que tengamos ya el QuanaMaker no tendremos más que decir get answer async y ya está, no tiene más. Vale, la configuración sí tiene un poquito de más chicha porque puedes establecer una serie de opciones, pero vamos, a mí lo que me interesaba es que solo me devolviera la primera respuesta que se encontrase, porque solo voy a imprimir la primera, no voy a hacer nada con ellas, no voy a ofrecerle tres ni nada que podríamos hacer con esto. Este diálogo que hemos visto se traduce en esta demo. Si yo le hago una pregunta sobre los speakers, por ejemplo, ¿quién es Germán? Ups. ¿Pero qué es esto? Esta es la cosa que tiene Luis de poner... O sea, si no pones interrogación, se vuelve loco, porque yo lo había entrenado con interrogación. Entonces no detecta el intent, no detecta ninguno y se ha ido por none. O sea, esta respuesta es de Q&A. Y la respuesta a quién es Germán, pues me sale la card con Germán y solo me sale uno porque Germán solo hay uno. En cambio, si pregunto, por ejemplo, quién es Carlos, pues me va a decir a cuál de ellos te refieres, a uno o a otro. Así que eso conseguimos con lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, os dejo por aquí una diapo con los enlaces. Me conectaré al chat para dejarlos por escrito porque la verdad es que sin poder copiar valen de poco. Pero bueno, por si acaso ahí están. Y, y nada, muchas gracias por haber aguantado hasta el final y nos vemos. Ahí están mis datos y los de la organización, por si queréis hablarnos de algo, pues ahí estamos. Gracias.